Establecemos la entrevista con Eduardo Nakayama. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenos días, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alexis, Solange? Un gusto estar aquí en el piso con ustedes. Por supuesto, compartiendo lo que tenemos en mente para nuestra querida capital. ¿Cuál es el eje fundamental, el eje programático, las prioridades, cuáles son de Asunción? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que colocarnos tres ejes fundamentales para solucionar los graves problemas que tiene la capital. Esos tres ejes no son paralelos, sino son transversales también. Es decir, por ejemplo, el tema de la innovación tecnológica, buscando soluciones sustentables para temas raudales, por mencionar. También para atacar lo que es la parte administrativa. No puede ser que hoy día alguien que quiera hacer un trámite municipal tenga que ir hasta el palacete municipal, perder toda una mañana o todo un día, siendo que Asunción tiene 6 distritos, se pueden crear 6 centros municipales para que vos vayas a pagar tus impuestos, sacar tu registro, aprobación de planos que para viviendas unifamiliares tienen que ser por declaración jurada, no hace falta que te tengas que ir, esperar a que revisen, se envían PDF, darle mayor facilidad, o sea, la innovación como uno de los ejes. Lo segundo tiene que ser darle seguridad a la ciudadanía, y cuando hablo de seguridad no hablo de seguridad policíaca, sino hablo de ocupar los espacios públicos, dándole prioridad a la iluminación, dándole seguridad desde el punto de vista de los juegos, de lo que se le pueda ofrecer a la ciudadanía. Hoy día tenemos veredas rotas, tenemos lugares, a mí personalmente tuve un accidente donde por una vereda rota me caí, me rompí la pierna realmente. Y yo creo que mucha gente, imagínense ustedes que yo me considero todavía una persona relativamente joven, pero encontrás un buraco como eso y te caes. Y gente mayor que tiene ese problema, tenemos que hacer una ciudad más accesible y por otra parte, erradicar esas prácticas corruptas que lo que hacen es restarle eficiencia a la administración. Entonces, esos tres ejes se tienen que conjugar para tener una ciudad mejor, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de estos ejes, muchas veces la ciudadanía nos dice, pero aterrizame a algo, necesito saber un proyecto concreto, algo que se tiene en mente. Y para eso yo quiero hablar de la Asunción del futuro, no de una solución parche como la que tenemos, porque a la hora de la verdad, mucha gente también te habla, yo quiero que me reparen el bache, que ahora la ciudad está desastrosa después de la lluvia, ¿verdad? Yo acabo de entrar en un bache gigante con el auto de mi hija. No hay más parche que el bacheo. No, es terrible, es realmente terrible. Y entonces la gente te dice, quiero baches, quiero que me reparen los baches. O se pone feliz cuando le retiran la basura. Yo digo, nosotros como capitalinos, como asuncenos, ¿es eso todo lo que vamos a aspirar? Claro. Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que buscar solución a largo plazo. Asunción, por otra parte, no es solo nuestra ciudad capital y hábitat de los asuncenos, sino es la capital de todos los paraguayos. Asunción recibe más gente de afuera de los que vivimos aquí en Asunción. Nosotros estamos aproximadamente 500.000, pero existe un flujo diario de casi 2 millones de personas que vienen a la ciudad todos los días. Esas personas vienen hoy, unas 400.000 a través de transporte público ineficiente y unas 1.600.000 personas en motocicletas o en auto. No hay nada más ineficiente que el automóvil para el transporte urbano. ¿Por qué? Es lo que llaman los urbanistas el cigarrillo del futuro. Usa combustible fósil. Nosotros no somos un país productor de petróleo. Ese petróleo tenemos que importarlo de países de muy lejos, pagando un flete enorme hasta que llegue aquí. Cuando nosotros tenemos energía en abundancia que no utilizamos, tenemos que volcarnos hacia soluciones de movilidad que sean más amigables con el medio ambiente y que económicamente sean más favorables para nosotros. Tranvía eléctrico, subterráneo, automóviles eléctricos, etc. Sabemos que es imposible de que las 1.600.000 personas que vienen en su auto pasen al transporte público, pero nosotros tenemos que equilibrar y el transporte público debe superar a la cantidad de gente que viene en sus vehículos privados. Es decir, si nosotros logramos construir de aquí a 5 a 10 años, porque tenemos que pensar de esa forma,
un troncal subterráneo que una desde el centro de San Lorenzo hasta el puerto de Asunción, que solucione además el problema de los nuevos ministerios, que estaba previsto hacerlo en conjunto con el sistema del Metrobús, que fue originalmente el Plan Z, pero que fue un fracaso total, sí, ¿verdad? Justamente porque no se llevaron adelante los estudios como debían de haberse hecho. Entonces nosotros vamos a tener los nuevos ministerios, pero vamos a tener un cuello de botella impresionante. No vamos a tener cómo asegurar que esa cantidad de gente que va a llegar llegue ahora. Vamos a crear un caos en el tráfico de Asunción, sobre todo en el microcentro. Vamos a crear un caos porque la gente no va a tener dónde estacionar. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que empezar a buscar solución alternativa. Y esa solución alternativa, nosotros con un equipo técnico que venimos hablando, creemos que lo más conveniente es ver la posibilidad de hacer una concesión para la construcción de ese troncal subterráneo que inicie una serie de nuevos troncales y redes que vayamos a tener de aquí a 20, 30, 40 o 50 años, ¿verdad? Ese tiene que ser el objetivo, y lo que a mucha gente le preocupa que es el costo de la inversión, porque realmente la implementación de un sistema subterráneo es mucho más elevado que lo que es un metrobús, por decirlo así. Pero cuando es una concesión por 20 o 30 años, nosotros no tenemos que preocuparnos por esa inversión, porque la inversión viene de afuera. O sea, captamos capital, le damos trabajo a nuestra gente, le facilitamos la movilidad, y eso se traduce en un bienestar para las personas que tienen que pasar 2 horas para llegar de San Lorenzo hasta Asunción hoy en horas pico, o para regresar de Asunción a sus casas un viernes a la tarde, cansado con un día de lluvia como hoy, donde les puede llevar fácilmente 2 horas y media o 3, cuando ese recorrido se puede hacer en 20 o 30 minutos, ¿verdad? O sea, creo que nosotros tenemos que ofrecerle al ciudadano asunceno y el área metropolitana una solución que a ellos les satisfaga y que se traduzca en mejor calidad de vida y en más tiempo para él y su familia. Cuando hablamos de eso, de Asunción del futuro, de proyectos que realmente apuntan a tecnología e innovación, ¿cuán importante en todo este proyecto y en todo esto que están analizando es que se involucren a jóvenes de nuestro país? Creo que hoy más que nunca es la sensación que tengo yo, coincidirá conmigo quizás Alexis, el ciudadano joven paraguayo está involucrado en cada área. Qué importante potenciar también en ese sentido, ¿no? Es muy importante, Solange, lo que decís, porque hoy día, sacando lo que fue la pandemia, que lógicamente limitó el tema de los viajes internacionales, pero los jóvenes paraguayos viajan mucho más que los jóvenes paraguayos de hace 10, 20 o 30 años atrás, ¿verdad? Es decir, se ha democratizado bastante el viaje, la gente ya conoce, por decirte por lo menos, una ciudad como Foz de Iguazú, conoce una ciudad como Curitiba, conoce una ciudad como Río de Janeiro, São Paulo, los que han ido a trabajar por otros motivos a Buenos Aires, donde tiene un sistema de metro que funciona hace más de 100 años. Han ido a España, muchos de ellos, a Barcelona, la mayoría de los paraguayos, otros a la zona de Madrid y al sur. Los que viven en los Estados Unidos ya conocen este tipo de soluciones y te preguntan. Yo he ido y me he reunido con muchos jóvenes paraguayos en el extranjero, tanto en Buenos Aires como en Madrid, como en Nueva York, y ellos te dicen, ¿por qué, Eduardo, no se puede hacer eso en Paraguay? ¿Por qué se come toda la plata para otras cosas y no se invierte? Para que ustedes se hagan una idea, el costo de implementación del metro sería, para ese troncal de 11 kilómetros, unos 1.000 o 1.200 millones de dólares. Solo el año pasado se emitió deuda por valor de más de 1.800 millones de dólares. ¿Y dónde está esa plata? No se ve, lamentablemente, porque ni siquiera para beneficio de la ciudadanía, ¿verdad? Y sin embargo, si nosotros hubiésemos invertido eso en algo, en una obra de infraestructura, que no podemos tenerlo hoy, pero que sabemos que es necesario para mañana, vamos a tener un beneficio inmediato, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar en eso. Y los jóvenes, como vos decís, Solange, estoy seguro que van a ser los primeros en apoyar este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque eso va a decir, eso va a facilitarles a que repoblemos el centro
histórico que hoy día, por ejemplo, tiene ofertas inmobiliarias, pero que está lejos de los centros de ocio, que están más hacia Villamorra u otros lugares. Entonces la gente tiene que cruzar toda la ciudad porque le es más barato estar en San Lorenzo, en otras partes. Y sin embargo, si nosotros le permitimos a él que viva nuevamente en el centro, en una zona cercana al centro, y vaya a su universidad, por ejemplo, al campus de la Nacional y en metro, imagínense ustedes, incluso para los padres que hoy están con el Jesús en la boca cuando le dejan a sus hijos o a sus hijas sobre todo, porque sabemos que son víctimas de acoso, son víctimas de asalto, de peajero y de una cantidad de cosas. Imagínense ustedes la tranquilidad para los padres de acompañarle al hijo o a la hija a la estación, que entre en un lugar seguro, ¿verdad? Que pueda viajar, llegue a su destino y a la hora que va a regresar se van a esperarle nuevamente a la estación. Va a cambiar enormemente la cultura, el modus vivendi, y sobre todo si esas estaciones se van colocando a razón de 1 kilómetro de distancia más o menos entre una y otra, vamos a tener un enorme desarrollo en más de 1 kilómetro a la redonda de cada estación, donde se van a crear zonas de esparcimiento, cultura, arte, ocio, bares, de todo, ¿verdad? Aquel que ha estado en algunos países que tienen este sistema de metro o de subterráneo, se dan cuenta que uno llega, en el caso de Londres, que es quizá el más emblemático, ¿verdad? O el de Moscú, llega a una estación que ya son famosas las estaciones, uno dice, tenés que bajar tal estación, es mi estación. Se apropian de su estación, ¿verdad? Ya es el barrio y es la estación. ¿Cuál es tu estación? Mi estación es la estación Catedral. ¿Por qué no soñar, claro, soñar con algo? Tenemos que soñar. Como decía Martin Luther King, él no decía tengo un proyecto, él decía tengo un sueño, I have a dream. Eso tenemos que hacer. Eduardo, mucha gente, y supongo vos escucharás también testimonios, sos historiador, extraña la Asunción de antaño. Hay una deuda histórica con la historia de Asunción, porque vemos lugares muy olvidados. ¿Algún proyecto sobre ese punto? Claro que sí. Nosotros tenemos ahora un equipo técnico de lujo, Alexis Solange. Está encabezado este equipo técnico por la arquitecta Bettina Bray, que es la que acaba de terminar la restauración de la estación de Pirayú. Está Eri Beckelman, está Natalia Antola, está Carla Linares, está Marcelo Kublik, está mi hermano que también es arquitecto Mateo Nakayama, está Hernando Basili, está el ingeniero Julio Galeano, está el ingeniero Gabriel Quiñones, que es experto en temas de raudales, escurrimiento de aguas, depósitos. O sea, tenemos realmente un equipo técnico de lujo que está desarrollando esos proyectos que Asunción necesita. Eso no quiere decir, porque también tenemos la limitante del presupuesto, de que vamos a poder desarrollar todas. Pero la idea tiene que ser por lo menos poner en un abanico cuáles son las soluciones que Asunción necesita y requiere, y de acuerdo a la capacidad financiera que tengamos, vayamos ejecutando esas obras a razón de su prioridad, ¿verdad? Entonces, y otras, como lo mencionado sobre el tema del transporte público, de la alternativa del subterráneo, que no implique ninguna distracción del presupuesto, porque eso va a ser inversión privada directamente, ¿verdad? Y contrario censo, en vez de sacar dinero del presupuesto, le va a aportar dinero como una recaudación adicional de manera de royalties o lo que sea, que esta empresa concesionaria va a estar obligada a pagarle al municipio, ya sea de Asunción, de Fernando de la Mora o de San Lorenzo, dependiendo de dónde sea el pasajero que se sube, una alícuota del pasaje le va a corresponder al municipio, ¿verdad? Eduardo, te agradecemos por tu tiempo, esperemos charlar en otras oportunidades en este espacio también. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.